Selva nublada, un viaje al corazón del bosque de niebla. Existen bosques que respiran niebla, selvas suspendidas entre la tierra y el cielo. Son los guardianes del agua, los refugios de la vida, ecosistemas donde el tiempo se disuelve en bruma y las voces del territorio claman por su defensa. En lo alto de las montañas, donde la niebla danza y se aferra a la piel de los árboles, existe un reino antiguo y sagrado. Los bosques de niebla, también llamados selvas nubladas, son guardianes de la vida, de los ríos que descienden y de los secretos que se ocultan entre sus hojas. Aquí, cada gota de agua que se desliza entre la brisa es un testigo del ciclo eterno de la naturaleza. Los bosques de niebla no son solo un espectáculo de la naturaleza, son la fuente de la vida, capturan la humedad del aire en una danza casi imperceptible, la lluvia horizontal, un fenómeno único en el que la vegetación atrapa el agua de las nubes, permitiendo que cada gota se filtre al suelo, alimentando ríos y quebradas que abastecen a millones de personas. En este paraíso habitan seres que dependen de cada árbol, cada rama y cada brisa húmeda. Entre la niebla, el oso de anteojos, el tapir de montaña y el cóndor andino trazan sus caminos invisibles. El loro origiamarillo entre las palmas de cera es un eco del pasado y un llamado del futuro. Cada criatura es una voz, un testimonio de la interconexión sagrada entre todas las formas de vida. Pero la niebla se disipa. Donde antes había bosque, ahora hay cicatrices en la tierra. El monocultivo devora la diversidad. La minería arrasa montañas y el agua antes abundante comienza a escasear. La niebla que protege empieza a desaparecer ante las huellas del hombre. Los megaproyectos mineros, los monocultivos de aguacate y la deforestación están fragmentando estos ecosistemas. Donde antes la niebla era un velo de vida, ahora aparecen cicatrices de tierra seca y ríos turbios. Pero la selva nublada no está sola. En sus raíces, en sus montañas, en sus ríos, existen guardianes del territorio. Campesinos, campesinas, comunidades indígenas, ambientalistas y jóvenes que han decidido defenderla. Sus voces resuenan como el eco de la niebla, como un grito que atraviesa los valles. La niebla no solo cubre los árboles, también resguarda historias de resistencia, de comunidades que defienden la tierra ante la minería y los monocultivos. Aquí, en Cajamarca, en Murillo, Ibagué y Salento, la lucha es por el agua, la lucha es por la vida. 8 años de haber ganado la consulta popular en Cajamarca, donde Cajamarca, Amanti, Superola, le dijeron no a la minería, sí a la vida, a 15 años, sí, señor. Hoy estamos celebrando con este Mucho gusto, soy Sofía Carvajal Gallego, vivo en Murillo, Tolima, afortunadamente. Tengo 15 años, estoy estudiando la secundaria, pero pues en el futuro me gustaría poder desarrollarme profesionalmente como guía turística, pues para poder, como lo hago en este momento de manera empírica, pero de manera profesional, contarle a las personas de estos hermosos ecosistemas y cómo protegerlos. Bueno, pues nos encontramos en el 7º municipio más alto de Colombia y el municipio más cercano al Nevado del Ruiz. Estamos a una altura de 2.950 metros sobre el nivel del mar, así que es un clima bastante frío. Pues yo pienso que la más importante pues es la especie representativa del municipio,
que es el chivito de páramo, el Oxypogon stubeli, que tiene mucha relación con el frailejón, que para mí pues es la planta más importante que he conocido hasta el momento, que tiene esa relación con el frailejón tan importante para el ecosistema. Pues con respecto a su conservación, pues yo pienso que podríamos mejorar nuestras acciones al momento de conservarlos. Digamos, en la zona de páramo, por la ruta de Murillo hacia Manizales, que es muy conocida, se ha presentado que se está afectando demasiado los frailejones especialmente, o el páramo en sí, ya que al momento de visitarlos los tocamos, afectamos pisando frailejones bebés o que están en su proceso de crecimiento, y esto afecta pues demasiado a ese ecosistema porque pues es, como sabemos, el frailejón filtra entre el 70 al 80% del agua de Colombia, y pues el agua, como sabemos, es vida. Entonces pues es demasiado importante para nosotros. Entonces yo pienso que en esos aspectos sí se podría mejorar mucho más la protección de estos ecosistemas. Ya en la zona en la que vemos la palma de cera, pues años atrás la palma de cera y de por sí pues el oro oreja amarillo se vio muy cerca de la extinción a causa de las diferentes acciones, digamos en Semana Santa, que se cortaban sus hojas o se talaba la palma de cera y de por sí pues entonces se veía afectado el oro oreja amarillo. Desafortunadamente, por nuestras acciones no tan favorables, muchos ecosistemas se están perdiéndose. Entonces, concientizar a los niños desde pequeños de cuidar estos ecosistemas. Los bosques de niebla tienen una particularidad y en Colombia están entre los 1.800 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.200. Eso hace que las características climáticas sean excepcionales y únicas. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran esta parte que es toda la neblina donde se retiene mucha humedad. Por eso la flora de estos lugares son únicos y especiales. Y en Colombia tenemos muchas plantas que son endémicas de estas zonas, siendo como ellas las bromelias, los musgos, los líquenes, que al retener agua en temporada seca ayudan a conservar ese microclima. Pues en nuestras 3 cordilleras que están en Colombia, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el macizo colombiano, pues tenemos estos climas. Adicional, pues se encuentran otras especies que ayudan pues como a proteger estos lugares. Dentro de los procesos de conservación que desarrollamos, uno de los más exitosos ha sido el proceso de restauración de palma de cera, donde hemos logrado tener 2 viveros comunitarios de palma de cera. Estamos rescatando y plantando individuos de aproximadamente 8 años. Este individuo tiene aproximadamente esa edad. Ha sido un proceso largo y complejo. Trabajar con especies como esa es un proceso a largo plazo, pues son especies muy longevas, lo que implica que sea un esfuerzo de muchos años. Tenemos instituciones gubernamentales que piensan proyectos a 4 años con especies que pueden llegar a vivir hasta 200. Conservando especies como la palma de cera, no solo estamos conservando una especie vegetal, estamos conservando una gran biodiversidad que esta cobija, es una especie sombrilla. Conservar esta especie, estamos conservando todo un ecosistema. Estamos conservando mamíferos, aves, estamos conservando aves tan carismáticas como el loro oreja amarillo, insectos, plantas epífitas, y ese es el reto que estamos afrontando actualmente. Desarrollar estrategias que nos permitan proteger y defender aquellos ecosistemas que están siendo tan amenazados en nuestro país. Los bosques de niebla son el aliento de la tierra, la piel húmeda de la montaña, el último refugio de la vida. Si los perdemos, perderemos mucho más que árboles, perderemos nuestra propia existencia. Las amenazas más evidentes que tenemos en los bosques de niebla es la fragmentación de los bosques por actividades antropogénicas. Las actividades antropogénicas que más conocemos es la ganadería extensiva, el aumento, digamos, de la frontera agrícola, ya que con el cambio climático ha disminuido la cantidad de cosechas en zonas más bajas, pues se están buscando cada vez zonas más altas. Esto hace que se fragmenten los bosques y no haya conectividad entre ellos. Eso disminuye la diversidad biológica, puesto que las características genéticas entre los bosques pues, se van desapareciendo. Además, esta conectividad pues, no permite que la fauna pase o disperse semillas en estas zonas.
Y bueno, los conflictos de fauna-hombre, puesto que los animales van a buscar sus alimentos donde antes tenían la disponibilidad y hoy en día pues lo que van a ver son cosechas. La falta de reglamentación ambiental, a pesar de que existen las normas, existen los decretos, existen las entidades territoriales, falta mucha operatividad en las zonas, puesto que son grandes hectáreas a las que se abarca y pues es muy difícil la capacidad humana pues para estarlas cuidando todo el tiempo. Cuidar la selva nublada es un deber colectivo. Desde los bancos de germoplasma hasta el turismo sostenible, las comunidades han buscado formas de armonizar la vida humana con la vida silvestre, porque proteger el bosque no es solo conservar su biodiversidad, es asegurar el agua, el aire y el equilibrio del planeta. Muchos conocemos el frailejón por la famosa canción de Ernesto Pérez, ¿cierto? Pero no conocemos en sí a profundidad por qué es tan importante esta planta para nosotros. El frailejón en sí lo que hace es filtrar el agua que nosotros consumimos. Sí, lo que hace es que por unos pelitos muy pequeños que tienen sus hojas, que se llaman tricomas, estos absorben el agua del ambiente, sea de la neblina o incluso de cuando llueve, lo lleva a su tronco, que es como si fuera una tubería natural, de allí a sus raíces y luego la expulsa cuando estamos en temporada de verano. Entonces, aquí en este vivero lo que se hace es que se siembran de una manera los frailejones, duran 6 meses allí mientras va creciendo de a poco y luego se pasan a estas bolsas que observamos aquí que tengo a mi alrededor. Estos frailejones que vemos aquí se podría decir que en promedio tienen más o menos 1 año de crecimiento. Como vemos, pues están bastante pequeños. Los frailejones en sí, en toda su vida, pueden crecer entre 1 a 2,5 centímetros al año. Eso es en sí, pues en un promedio, ya que pues los frailejones cuando están pequeños pueden crecer un poco más rápido. Pero pues tampoco es que sea una diferencia muy grande. Pues a las generaciones futuras, si tienen hijos pequeños, enseñarles a proteger estos ecosistemas. Porque digamos, hay muchos lugares que en el presente disfrutamos, pero en un futuro cercano ya van a desaparecer a causa de nuestras propias acciones. Entonces es más de concientizar a proteger estos ecosistemas cada vez más. Los bosques de niebla son más que un paisaje, son el latido mismo de la montaña. Cuidarlos es cuidar el agua que bebemos, el aire que respiramos, el suelo que nos sostiene. Hoy la selva nublada nos llama, nos pide ser su eco, ser su voz, ser su guardián. ¿Responderemos al llamado? Yo toda la vida he sido agricultora y fui agricultora convencional y aprendí a formular y aprendí a aplicar y me quebré utilizando agroquímicos, pero el día más importante de mi vida fue ese día que tomé la decisión de no volver a utilizar los agrotóxicos. Un día de tal dije, no, esto no tiene ningún sentido, uno estar envenenando la comida de uno y de la familia y de los vecinos. Entonces eso no rima con ser agricultor, porque agricultor es precisamente entregar un beneficio a la sociedad, y si yo estoy envenenando los alimentos, pues no lo estoy haciendo correctamente. Entonces ese día para mí sí fue el día más importante de mi vida. Para mí, que llevo harto tiempo ya practicando la agroecología en mi finca, es un estilo de vida y es una mutua relación o un matrimonio que uno hace con la naturaleza. Entonces uno simplemente es que aprende a convivir con cada uno de los que están ahí habitándonos. Entonces aprendí a convivir con los árboles, aprendí a convivir con el rastrojo, mucha conservación de suelo, muchas técnicas para conservar el suelo y una relación muy armónica con la parte de los insectos, donde ya no los veo como los enemigos, como las plagas, sino al contrario los veo como mis trabajadores. Y en ese aprender, entonces uno ya
toma la decisión de ellos no vienen a hacerle daño a uno, sino al contrario. Ellos son aliados de uno en la producción y que uno no tiene que molestarlos. La importancia de cuidar el bosque, pues porque para nosotros es un aliado que nos activaría la parte climática, es un aliado que nos alimenta el suelo. Nosotros vivimos del suelo y de toda su microfauna. Si nosotros destruimos esa parte de la microfauna, quitamos los árboles y todo lo demás, pues el suelo se nos va a empobrecer. Entonces, pues, tenemos que cuidar de alguna manera porque es que dependemos, ese es un aliado prácticamente familiar y comercial en todas nuestras fincas. Hoy la neblina aún abraza los bosques, pero más de la mitad del bosque de niebla del planeta ya no existe. En Colombia su destrucción avanza desde las cumbres hacia los valles y avanza sobre las montañas a un ritmo que la naturaleza no puede sanar, arrastrada por la deforestación, la expansión agrícola, la minería y el cambio climático. Estos bosques junto a los páramos abastecen de agua al 70% de la población colombiana. Son las fábricas de lluvia, el primer abrazo del río y los guardianes del clima. Cada árbol aquí puede capturar hasta 50 litros de agua al día, entregándola a la tierra gota a gota. Cuando cae un árbol, el bosque no solo pierde sombra, pierde agua. Cada hectárea perdida es un pueblo más cerca de la sed. Cajamarca, en el corazón de la cordillera central, es una de las puertas de entrada al bosque de niebla del Tolima, territorio campesino, territorio semilla, territorio nacido para cuidar el agua. En el Tolima, los bosques altoandinos se han reducido drásticamente en los últimos 50 años. Algunos municipios han perdido más del 60% de su cobertura original. Y si la temperatura sigue aumentando, la neblina ascenderá entre 150 y 200 metros más, dejando estos bosques sin su fuente de vida. Cuidar el bosque de niebla es cuidar el agua. Cuidar el agua es cuidar la vida. Protegerlos no es una elección ambiental, es una decisión de supervivencia. Aún estamos a tiempo, y ese tiempo lo sabemos aquí en la montaña, pero el tiempo está hecho de agua.